Hola, ¿cómo están? Pues aquí dándole al podcast semanal con algunas de las noticias más relevantes de esta semana. Semana de elecciones, así que ya nos encontramos en la recta final, pero hoy más que darle al tema de las elecciones, que ya tendremos tiempo para ahondar un poco más a fondo la próxima semana, voy a abordar algunos temas a raíz de un hilo que publiqué ahí en Twitter y en Facebook que parece que desató algo de interés por parte de la gente sobre pues los dos proyectos que hay en disputa, ¿no? De cara a las elecciones, más que revisar encuestas y demás, que ya lo he hecho en anteriores semanas y que no ha habido grandes variaciones. Vamos a analizar un poco, como para darle un poco de dimensión histórica al tema de lo que implica el voto del próximo domingo. Y también vamos a hablar de dos casos fuertes: la represión que vivieron estudiantes de la normal rural de, ay, nunca la puedo pronunciar, Mactumatzá, en Chiapas. Por ahí publiqué un video que hicimos ahí en RT sobre el tema. Vamos a platicarlo más adelante. Y también pues las imágenes de lo que sucedió este martes en Hidalgo, imágenes fuertes con el asesinato de un manifestante en San Salvador, cerca de Pachuca, Hidalgo. Imágenes bastante fuertes que van a dar mucho de qué hablar y que pues vienen ad hoc con este asunto de las represiones, ¿no? Así que vamos a empezar. Este, por aquí todo surgió a raíz de un amigo que hace tiempo que no veía o hablaba con él y me contactó y para compartir algunas inquietudes que tenía él electorales y demás, ¿no? Entonces, pues así como que de la nada me estaba explicando que no pensaba votar por Morena, que lo habían decepcionado y demás. Entonces yo le dije, pues bueno, tú estás en tu derecho de votar por el PRIAN o no votar, o lo que tú gustes, ¿no? Este, no sé por qué me estaba diciendo a mí, yo creo que estaba esperando como alguna polémica o algo. Y pues ya no entré en mayor discusión, pero luego estaba cenando y mientras estaba cenando estaba pensando en esas cosas y se me hizo como una buena manera de argumentar algunas eh, paradojas o contradicciones que yo encuentro en el discurso de algunos, ¿no? En torno a pues lo que implica estas elecciones. Lo voy a desmenuzar más a detalle. Vamos a ver este tweet. Ahí lo voy a ir campechaneando porque traigo un relajo de formatos y muchas veces el formato de los hilos de Twitter no es tan compatible en el Facebook. Entonces hay que hacer algunas adecuaciones. Pero bueno, creo que por aquí va a quedar bien. Y básicamente yo lo que empezaba a comentar es que pues siempre hay opciones. Y nos guste o no, en México pues hay solo dos proyectos en disputa. Uno que es el de la cuarta transformación de López Obrador, con todo lo que conlleva y que incluye otros partidos como el PT y ahora hasta el Partido Verde, que pues ya sabemos que es el partido oportunista por excelencia en México, que se acomoda siempre del bando ganador y pues ahí eso le ha permitido sobrevivir con el paso de los años. Y del otro lado pues está el proyecto del PRIAN RD con su rémora amarilla, que pues es el proyecto de rearticular el viejo régimen neoliberal que prevaleció durante los últimos 30 años, ¿no? Entonces digamos que en estas coordenadas se va a disputar la elección del próximo domingo, más allá de que haya otros partidos, por ahí Movimiento Ciudadano, que está como en medio de los dos. De repente jalaba más con López Obrador antes de la existencia de Morena, pero recordemos que a Dante Delgado pues por ahí hizo un berrinche y se distanció de López Obrador porque Delgado pretendía que pues toda la organización social o el movimiento que era Morena pues de alguna manera se capitalizara políticamente el Movimiento Ciudadano. Esto no pasó. Morena se construyó como un partido político aparte y esto provocó la ruptura entre Dante Delgado y López Obrador pues ya desde hace un ratito, desde 2000, pues ¿qué será?
como 2012, después de la elección de 2012 yo creo, se fue profundizando este asunto. Pero bueno, el caso es que pues únicamente están estos dos proyectos en disputa y yo le decía a mi amigo, que espero que no se ofenda por lo que saqué, y sí, pues lo siento, que pues si estaba muy inconforme con cómo se había dado el gobierno de López Obrador hasta ahora, que pues ha tenido contradicciones, fallas, y demás, pues podía votar por el PRIAN. Estaba como en su libre derecho, y así a lo mejor pues hasta emular un poco de algunos argumentos un poco extraños que vemos de repente ahí entre algunos analistas y académicos de esos afines al viejo régimen que vemos todos los días criticar a López Obrador por una cosa u otra, ¿no? Yo comentaba que de este modo, si a algunos les molesta la militarización del país con la 4T, pues pueden votar por los que sacaron a los militares a las calles para librar la famosa guerra contra el narco que convirtió a México en una fosa clandestina. Porque al fin y al cabo, que pues ya para muchos de estos opinólogos que abundan en los medios, pues ya lo de Felipe Calderón ni siquiera fue militarización, ¿no? Entonces es curioso que se le reproche eso a López Obrador, por todo el tema de la Guardia Nacional y demás, cuando pues los que empezaron el proceso de militarización pues evidentemente fue Felipe Calderón con su fallida, desastrosa e infame guerra contra el narcotráfico. Pues ahí lo vemos, porque ya a estas alturas de la historia hasta Felipe Calderón dice que nunca habló de guerra contra el narco, cuando pues digo, es evidente como el mensaje que mandó a tan solo unos días de haber asumido la presidencia, con una crisis de legitimidad bastante grave, que pues en parte explica pues las consecuencias funestas de este arrebato, ¿no? Y ahora por ahí veíamos a Claudio X González en un meeting con Margarita Zavala, que va para una diputación, pues ahí decir, pues manifestarle el respaldo, ¿no? Que a final de cuentas pues son lo mismo, y que de alguna manera pues Claudio X González sigue figurando como el gran articulador del proyecto del PRIAN RD, de la derecha mexicana. Entonces pues lo mismo podía pasar con quienes están molestos por los derechos laborales. Pueden votar también por el PRIAN, que en 2012 a muchos ya se les olvida, pero justo después de la elección presidencial, la primera iniciativa de las reformas estructurales de Peña Nieto realmente se implementó durante el sexenio de Calderón, en la recta final, cuando estaban todavía en la transición. Pues ahí se daban la mano y llegaban a acuerdos, y a través de este tipo de medidas pues impusieron la reforma laboral que a mí me tocó cubrir en la Cámara de Diputados, y que fue bastante lamentable, porque yo me acuerdo que a mí me daba mucho coraje que no había gente en las protestas. Nada más me acuerdo de Noroña y 7 jóvenes ahí alrededor de la Cámara de Diputados, como pues, una muy muy pequeña protesta, pero para la magnitud que fue, la manera en que afectó a tantos trabajadores en el país, pues me parecía que se quedaba muy corta, y en parte pues tiene que ver por cómo se dio todo el tema electoral en el 2012, y pues el boicot mediático que hubo para no hacer escándalo de este tema, porque pues ya Peña ya había soltado mucho dinero en los medios desde ese entonces como que lo trataron con pincitas, y por el contrario vimos un apoyo mediático para que pasara esta reforma laboral, pues sin mucho ruido, sin mucho escándalo. Entonces pues sí, es cierto que el gobierno de López Obrador pues ha tenido ahí sus fallas, sus asegúnes. De hecho ahorita vamos a comentar algunas en la segunda parte del video, pero yo creo que algo que no se le puede reprochar es la política en la Secretaría del Trabajo. Recordemos que desde casi el inicio de la 4T con López Obrador, pues se subió el salario mínimo, se logró quitar el outsourcing, o digamos acotarlo para que no se generen los abusos que pues ya eran toda una costumbre aquí, quienes hemos sido asalariados o hemos trabajado como empleados en alguna empresa, pues sabemos lo difícil que es estos temas de la subcontratación, que están diseñados precisamente para facilitar el despido. Esa fue la lógica
de la reforma laboral impulsada por Peña Nieto y Calderón, que parece que pues ya a muchos se les olvidó. Pero bueno, si usted es un trabajador y está en desagusto con los derechos laborales, pues el PRIAN es su opción, porque en caso de que regresen al poder en algún momento, pues seguramente van a tratar de volver a implantar el outsourcing como medida para beneficiar a los grandes empresarios y maximizar ganancias. Y justamente eso tiene que ver con este otro punto que yo comentaba, de que si a algunos les molesta la política de austeridad de López Obrador y la 4T, pues pueden votar por quienes dieron condonaciones fiscales a los grandes millonarios del país entre 2007 y 2018 más o menos, pero la condonación grande de Peña fue en 2013. Y estas condonaciones fiscales que otorgaron Calderón y Peña, pues no son casualidad, fueron inmediatamente en el año después de las elecciones presidenciales y los sabidos fraudes electorales que se registró en cada una de esas elecciones, y una manera que tenían Peña y Calderón al llegar al poder de pagar esos favores que les habían dado las cúpulas empresariales con dinero aportado a la campaña, campañitas sucias en medios y demás, pues era otorgándoles grandes condonaciones de impuestos, lo cual pues si a usted es una persona que como yo pagamos impuestos, pues lo normal sería que le diera a uno coraje que los grandes millonarios de este país no paguen impuestos, pero sorprendentemente pues la enajenación y la alienación de algunos sectores de la población mexicana pues llega a tal nivel que incluso los asalariados que pagan impuestos pues a veces defienden hasta este tipo de exenciones fiscales, ¿no? Por increíble que parezca, pero pues aquí nos tocó vivir. También comentaba por ahí que si a algunos les molestan los pocos avances de la lucha anticorrupción de López Obrador y la 4T en casos, por ejemplo, como el de Emilio Lozoya, que pues sí, lleva ya pues más de 6 meses completamente parado, no hemos sabido gran cosa. Lo último que se supo fue la detención del senador Lavalle, uno de los senadores panistas involucrados en la red de sobornos. Pero digamos que en cuanto a Lozoya hemos sabido muy poco, no hemos sabido si se ha presentado a comparecer, si está en su casa, si está en arraigo domiciliario, si está de vacaciones, si ya lo soltaron, o sea, no sabemos gran cosa, ¿no? Pero también es cierto que si bien pues es criticable lo poco que ha avanzado la 4T en algunos de estos casos emblemáticos, pues siempre está la opción para los inconformes de votar por esos mismos personajes que encumbraron y protegieron a corruptos como Lozoya, incluido pues Peña Nieto, Luis Videgaray y compañía, ¿no? Entonces pues es muy evidente que si bien ha habido varios problemas con este asunto y que no termina de cuajar la famosa lucha anticorrupción, y que hay casos de corrupción en el gobierno de López Obrador, yo creo que se necesita ser un poco daltónico políticamente hablando para no distinguir que hay matices y hay niveles y grados de corrupción. O sea, hasta el día de hoy pues yo no he visto que haya un escándalo de corrupción en la 4T del tamaño de las compras de agronitrogenados con Peña, del tamaño de la estafa maestra que ocurrió también en ese sexenio, de las privatizaciones de las cárceles con Calderón y García Luna, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, en algunos sectores opositores pues se agarran con este rollo de que ay, sí, el PRI robó más. Pues sí. O sea, yo no entiendo esa lógica un poco absurda de apoyar a los más rateros, ¿no? Pero pues está la animadversión irracional de algunos grupos hacia el proyecto que representa López Obrador, que ya llegamos al grado de tontería de que algunas personas pues apoyan a los que más han robado en este país, ¿no? Es una cosa tremenda. Y bueno, pues justo en esta misma lógica de incongruencias, yo hablaba que si usted considera que los resultados de inseguridad de la 4T, en el combate a la inseguridad de la 4T,
son lamentables, porque pues recordemos que iba una tendencia al alza con Peña Nieto y después se estancó, y si bien no ha crecido esa tendencia, como ha sido muy evidente en los reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues tampoco es que se haya bajado la inseguridad ni el número de homicidios, aunque sí han bajado los delitos de alto impacto, eso sí. Pero bueno, si usted está inconforme con que la 4T no ha logrado revertir la situación de violencia del país y de inseguridad, pues puede usted votar por la alianza del PRIAN, que entre otras cosas pues dejó linduras como el hecho de que Calderón, que es parte del PAN, con todo y que intentó hacer su partido y no le funcionó, pues sí, siempre ha sido panista, ¿no? Y que ahorita lo estamos viendo muy claramente con los llamados explícitos al voto a favor del PAN en varias entidades del país, para las elecciones intermedias. Y el caso es que pues si está usted en desagusto con la política para combatir la inseguridad de López Obrador, pues puede votar por los mismos que, como Calderón, pues le entregaron la Secretaría de Seguridad Pública a un personaje oscuro como Genaro García Luna, que es acusado de traficar cocaína hacia Estados Unidos y de colaborar y operar para beneficiar al cártel de Sinaloa mientras fue funcionario de gobierno, ¿no? Entonces, pues ahí pueden votar por el secretario de... por Calderón y su superpolicía. Pues algo parecido pasa con la reforma energética. Si hay gente que no le gusta la construcción de la refinería de Dos Bocas y la compra de la refinería de Deer Park en Houston, pues pueden votar por quienes aprobaron la reforma energética vía sobornos, cabe resaltar, para entregar el sector energético a las empresas privadas. Y pues aquí otra vez es cuando vemos cómo operaba históricamente el PRIAN, ¿no? Ahí vemos muy sonrientitos a Enrique Peña Nieto y a Ricardo Anaya en la promulgación de la reforma energética. ¿Quién diría que después este par se pelearían y que serían como dos personajes claves para impedir la tradicional alianza del PRIAN en el 2018, ¿no? Pero bueno, también si a algunos les molesta que a López Obrador no le gusten los contrapesos, como les llaman ahora, pues pueden esas personas votar por quienes aplaudieron y se beneficiaron cuando los dichosos contrapesos avalaban fraudes electorales. Y por aquí puse algunas notas de referencia, las resoluciones del Tribunal Electoral en 2006 y 2012, donde calificaron la elección, dos elecciones abiertamente fraudulentas, y vemos a personajes como Ugalde, Luis Carlos Ugalde, que era el consejero del IFE, consejero presidente del IFE durante la elección de 2006, que incluso años después reconoció que fue presionado por el PAN y demás para operar como operó después de la polémica y reñida y cerrada y controvertida elección presidencial de 2006, que pues fue fraudulenta y se definió por un monto oficial de menos de poquito más de 200,000 votos, que era el 0.56% más o menos de la diferencia de la votación, y que pues dadas la operación que hubo por parte del gobierno de Fox y el dinero que le metieron los empresarios, pues fue un factor determinante para mover las preferencias populares, y por eso podemos hablar abiertamente de un fraude electoral en 2006. Hasta el mismo Calderón lo reconocía con su famosa e infame frase esta del haya sido como haya sido, ¿no? Y pues lo mismo con personajes como Leonardo Valdés, que también fue consejero presidente del IFE en 2012, y pues el Tribunal Electoral, tanto con Calderón, que reconoció a Calderón y que validó la elección presidencial, como con Enrique Peña Nieto después, o a pesar de toda esta trama del Monex Gate y demás, ¿no? Es decir, los dichosos contrapesos que algunos analistas se indignan de que López Obrador ya no respeta los contrapesos, pues yo no los oía decir lo mismo de los famosos contrapesos cuando ocurrían estas atrocidades, ¿no? Que le causaron muchísimo daño al país y que todavía no salimos de la inercia negativa que dejaron. Pero bueno,
También a la gente que le molestan los apoyos sociales, que se le dé dinero a la gente con discapacidad, eh, a las mujeres, a los adultos mayores, a los estudiantes, a los ninis, como les dicen despectivamente en algunos sectores, que pues esta idea de que se les da dinero a los ninis pues es bastante cretina, ¿no? Porque no se les da a los jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues para que no haga nada, o sea, se les da una beca para que puedan lograr acomodarse por primera vez en el mercado laboral y empezar a generar experiencia pues para irse iniciando en este rollo, ¿no? O sea, no es como que se las den por no trabajar, esas son de esas ideas estúpidas que prevalecen en la derecha y de que de tanto repetirlas pues se acaban creyendo unas cosas completamente irracionales, carentes de todo sustento. Pero bueno, para esos sectores que les enoja tanto que se le dé dinero a los pobres, pues pueden votar por quienes promovieron el rescate bancario del IPAP Fobaproa, aquí con la famosa Roque Señal, de este personaje del PRI, haciendo esta expresión, este ademán bastante vulgar de nos los atoramos, cuando pasaron la reforma que aprobó el rescate bancario durante el sexenio de Zedillo y que pues nos ha costado una fortuna. Se han pagado más de 2 billones de pesos, es decir, 2 millones de pesos de 1998 a la fecha. Y fuera de que se le recorte la deuda, pues ahora debemos pues casi el doble de lo que se debía originalmente. El monto original era de alrededor de 600 mil millones de pesos. Y si usted revisa la deuda, en qué va la deuda del FOBAPROA, pues va por arriba del billón de pesos. Entonces encima, lejos de recortarle a la deuda, pues va creciendo, ¿no? Y pues todas estas linduras también se las puede usted acreditar a esta mancuerna, a la dupla del bipartidismo de derecha de PRI y PAN, que pues lo que hicieron a lo largo de estos años fue gobernar para los intereses de las cúpulas empresariales, como aquí que vemos a Claudio X González muy contentito junto a Felipe Calderón, y acá también con Peña Nieto, ¿no? Que después dice que lo combatió y demás, pero pues toda la primera parte del sexenio peñista, Claudio X González Guajardo y Claudio X González Laporte pues fueron soportes y promotores de medidas como la reforma educativa o la reforma energética. Entonces pues ahí queda, ¿no? También yo comentaba que si a algunos les molesta que López Obrador concentre la discusión de la agenda pública en las conferencias matutinas, pues pueden votar por aquellos que daban grandes dádivas a los medios de comunicación y a los columnistas. Y digo, para muestra, pues basta ver las estadísticas de cómo creció el gasto en publicidad oficial de 2007 a 2018, que pasó de 6 mil millones de pesos en 2007 hasta alcanzar su punto máximo en 2016 con casi 12 mil millones de pesos al año, es decir, pues prácticamente el doble, frente a los poco más de 3 mil millones que gastó López Obrador en su primer año de gobierno, ¿no? Entonces, si a usted le indigna que no se le den millones de pesos a columnistas y a medios de comunicación chayoteros, pues puede votar también por el PRIAN. Igual para los que les molesta la polarización del debate que ha traído la 4T, pues pueden votar por los promotores del monólogo neoliberal, como lo vimos en los últimos 30 años de pues el dominio que han tenido personajes como Enrique Krause, que es el gran ideólogo de la derecha mexicana, el que organiza a los intelectuales orgánicos del régimen neoliberal, y que pues aquí veíamos en programas como pues varios programas de análisis y de opinión en Televisa, pues como son los mismos personajes que piensan dentro del mismo espectro político los que abundan y predominan en muchos de los espacios de comunicación, ¿no? Acuérdense de este programa que fue sonado durante algún tiempo, pero pues vean, pues puro personaje con las mismas ideas de derecha, ¿no? Yo creo que por eso les molesta tanto ahora que haya
polarización, porque estaban demasiado acostumbrados al monólogo y que todos pensaran exactamente igual en estos espacios de discusión, y que obviamente pues eso hacía más fácil el sometimiento y el encubrimiento de muchos actos o situaciones que fueron muy perjudiciales para el país. Entonces, pues a manera de conclusión, yo comentaba por ahí que siempre hay opciones: vote usted, anule su voto o no vote. Uno de los dos proyectos en disputa, la 4T o el PRIAN-RD, ganará o perderá posiciones en esta continua lucha por el poder. Y cerraba yo la reflexión diciendo que hacer ciudadanía no solamente implica tachar una boleta en época electoral, implica ser consciente del momento histórico, político y social en que vivimos, actuar en consecuencia. Que cada quien vote como quiera, hasta en democracias mediocres como la mexicana, hay siempre opciones. Entonces, pues ya sabe usted, si usted aún después de todo este recuento quiere votar por el PRIAN-RD, pues felicidades, hágalo. Yo no pretendo pues ni andar ahí de promotor del voto de nadie. Entonces pues, pero sí se me hizo como pertinente pues también hacer un recuento histórico, ¿no? Porque este asunto de que la desmemoria en tiempos de campañas anda tan suelta, pues sí es un poco indignante. Y si hay gente que quiere castigar al gobierno de López Obrador, pues que lo haga, pero castigar al gobierno de López Obrador beneficiando al PRI y al PAN, que de alguna manera pues dejaron buena parte del desastre actual en el que se encuentra el país, pues me parece ilógico e irracional por lo pronto, ¿no? También por ahí en Facebook, que estaba hablando de estos mismos temas, comentaba que en otros casos opera igual, que si a algunos les molestaban los videos de Pío López Obrador, el hermano del presidente, recibiendo dinero en efectivo para campañas electorales, pues pueden los inconformes votar por los de la Operación Zafiro en Chihuahua, por los que escondieron dinero en Andorra, varios millones de pesos y de dólares, de euros, los que escondieron también dinero en Miami con la compra de departamentos de lujo, yates y demás, como García Luna y algunos de sus secuaces en medios de comunicación que casualmente tienen departamentos en la misma zona que García Luna, entre ellos algunos de los que participaron en los famosos montajes. Y también pueden votar por quienes entregaron la Secretaría de Educación Pública, la Lotería Nacional y el ISSSTE a Elbester Gordillo como pago de favores por la mapachería electoral. Y con esto pues me refiero claramente a Felipe Calderón, ¿no? Hey, Facebook. Bueno, no sé por qué no me deja, pero bueno, ya luego veremos. El caso es que pues así las cosas, pues que cada quien vote como quiera, pero sí que nos quede muy claro pues de qué va la cosa, porque en México nada más hay dos proyectos, el de la 4T y el del régimen neoliberal que intenta reconstruirse a partir de los partidos que integraban el famoso Pacto por México. Entonces pues bueno, así las cosas. Vamos a ver qué pasa el domingo. En algunos estados se cerró la elección. Hay que ver pues las implicaciones que puede tener que se esté cerrando la elección en lugares como Michoacán, según las últimas encuestas que vi. En Campeche también vi por ahí números cerrados. También han salido unas encuestas que yo la verdad no me las creo, pero yo estas opiniones que estoy dando no son en función de una encuesta, sino de varias que he estado siguiéndoles la pista. Zacatecas es otro de los estados que vi que se estaba cerrando. Sonora, pero Sonora yo no me la creo tanto, porque creo que le han metido mucho dinero para favorecer a Gándara, el candidato del PRIAN. Entonces ahí no sé qué tanto, pero es importante tener esto en el radar, porque a medida que se cierren los resultados de la elección, pues eso va a dar más margen de maniobra a las cúpulas del INE y del Tribunal Electoral para anular elecciones, o para tirar candidatos, o para ver qué se les ocurre, ¿no? Y es increíble que pues ya prácticamente se acabó el proceso electoral con las elecciones, y pues nada más vimos que el INE sancionara a Morena cuando bajaron a los candidatos de Guerrero y Michoacán, ¿no?
cuando no lo hicieron en San Luis Potosí, aún con la misma falta. Y tampoco hicieron nada en el caso de Samuel García, que se echó toda la campaña, aún cuando de viva voz, y por aquí yo lo reproduje en su momento, pues reconoció que su familia le había metido 20 millones de pesos a la campaña, cuando por ley, pues lo más que se le puede meter por donaciones personales o de familiares a una campaña política son 7 millones. Es decir, ya ni porque el candidato confesó públicamente ante medios que su familia había metido dinero, el INE tampoco vio nada, son de mirada muy selectiva, nada más ven aquello que perjudica a López Obrador, y creo que esa es la parte pues criticable, ¿no? O sea, si van a sancionar a López Obrador, como creo que por ahí salió una resolución, no me acuerdo si del INE o del tribunal, de que López Obrador se había hecho acreedor a sanciones por uno de sus informes de gobierno, pues bueno, que los castiguen y demás, pero lo que no se vale pues es que dejen en la impunidad a los demás, porque no están midiendo con el mismo rasero, y ese es parte del problema que está ocasionando una muy fuerte crisis de legitimidad dentro del INE, y que puede derivar en una crisis institucional mayor con el paso del tiempo. Pero bueno, vamos a cerrar con este tema. Ya es un poco tarde también. Días pesados para variar, ya saben. Los martes siempre son muy movidos informativamente. Yo también por eso quise armar el podcast los martes, pero luego es tanta información y hay tantas cosas que hacer que uno no se da abasto. Pero bueno, por ahí también toqué el tema de pues, la represión que ha habido con los normalistas de Mactumatzá en Chiapas. Apenas el 31 de mayo empezaron a circular unos videos bastante fuertes, algunos de ellos. Con algunas imágenes de gases lacrimógenos en la escuela rural normal de Mactumatzá en Chiapas. Y pues más o menos yo no había visto cosillas por ahí, pero no me había metido de lleno al tema hasta ayer, que hubo una escalada pues bastante importante de la represión. Aquí están las imágenes de cómo se metieron policías estatales a reprimir a los estudiantes para echar gases lacrimógenos en las instalaciones de la escuela. Ahí están algunas imágenes repeliendo ahí los gases lacrimógenos. Había bebés que les llegaron los gases a los ojos y demás, ¿no? Y usted se preguntará, ¿y qué es lo que pasó en Chiapas o por qué se detonó este asunto? Pues resulta que me puse a investigar, y luego de que también por aquí había algunas imágenes que le atribuían a los estudiantes normalistas de Macutzama, el Mactumatzá, siempre me cuesta trabajo pronunciarlo, que le atribuían haber quemado unas oficinas del INE. A mí esa parte pues hay que tener en el radar, pero yo no vi elementos muy sólidos para saber si eran estudiantes o no, y tan próximas las elecciones pues uno es mal pensado profesional, y a río revuelto ganancia de pescadores, así que eso no lo sabemos. Pero bueno, voy a explicar un poco qué es lo que pasó, y yo creo que es mejor ir de atrás para adelante. En 2020 ya había algunas protestas por parte de los estudiantes normalistas por la manera en que se lanzó una convocatoria de la Secretaría de Educación de Chiapas para el ingreso como profesores a las escuelas rurales, ¿no? Entonces a los maestros normalistas egresados de la escuela de Mactumatzá se les iba a hacer un examen en línea por internet, y ellos se opusieron y dijeron que no, o sea que ellos exigían que se les hiciera un examen en lápiz y papel, debido a que en muchas de las comunidades donde ellos viven, que recordemos que las escuelas normales rurales pues están hechas para
que vayan ahí a aprender y a educarse, pues los hijos de los campesinos más pobres del país, y que muchos de estos jóvenes que se están preparando para ser maestros rurales, pues también provienen de estos extractos de familias pobres de campesinos en México, de sectores con mucha presencia de pueblos indígenas y demás. Entonces digamos que vienen de un extracto social bastante difícil, y por eso exigían que, pues como tenían tan poco acceso a internet o incluso a luz, a energía eléctrica en muchas de estas comunidades, pues lo justo sería que se hicieran los exámenes en lápiz y en papel para que no estuvieran en desventaja con otros profesores o con otros estudiantes que también iban a aplicar para el examen para competir por plazas, donde sí tuvieran como más acceso a estas tecnologías de la información. El reclamo a mí me parece como tan, pues tan válido, tan racional, tan lógico, que me cuesta mucho trabajo entender cómo es que ese escándalo que llevamos escuchando desde 2020 pues siga vigente y esté provocando una escalada de tensiones y de conflictos en Chiapas. Estaba revisando algunas notas y había, por ejemplo, fíjense la fecha, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, diciendo: lo sucedido hoy en Chiapas demanda una investigación exhaustiva. Desde la Segov exigimos al gobierno de Chiapas que tome todas las medidas necesarias para aclarar los hechos y castigar a los responsables. Los padres de los normalistas de Ayotzinapa cuentan con mi respaldo. Y esto fue el 16 de febrero de 2020. Y usted se preguntará, pues, ¿qué tienen que ver los padres de los normalistas de Ayotzinapa en todo esto? Acuérdense que al igual que pasó con Ayotzinapa, Mactumatzá, pues provienen de las mismas escuelas que preparan a hijos de campesinos para educar a personas en el ámbito rural. Y obviamente pues esta combinación de pobreza, marginación, con conocimiento que van adquiriendo en estas escuelas normales rurales, pues ha hecho que sean combativos grupos de resistencia en todo el país, ¿no? Sobre todo en el sur del país, donde hay toda una tradición pues de movimientos de lucha social, que incluso pues han derivado en movimientos guerrilleros como los que vimos en la década de 1970, durante todo el periodo de la Guerra Sucia y demás, con desapariciones, persecuciones y demás. El caso es que este asunto de Sánchez Cordero, que se quejó del gobierno de Chiapas en febrero de 2020, es decir, hace un año, prácticamente más de un año, se dio luego de que un grupo de normalistas y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos fueran desalojados por policías de Chiapas tras un bloqueo en Tuxtla Gutiérrez, en el que resultaron lesionadas 10 personas. Bla, bla, bla. Y pues esto se inscribe en el contexto de las tensiones entre los normalistas de Macutzama con el gobierno del estado de Chiapas, que está siendo presidido, o el gobernador de aquella entidad pues es Rutilio Escandón, emanado de la coalición por el partido Morena y por el Verde Ecologista. Entonces a mí me parece increíble que una exigencia de realizar un examen en lápiz y papel pues derive en encarcelamientos, etcétera, etcétera. Porque digamos que este conflicto que lleva un año de estira y afloje, porque el gobierno estatal no quería, hasta hace muy pocos días, había reconocido que aceptaban la posibilidad de hacer el examen con lápiz y papel, como si antes del internet pues no se hubiera hecho nunca un examen con lápiz y papel. Pues esto provocó una serie de protestas en la que detuvieron a 95 jóvenes de manera arbitraria luego de que tomaron una caseta. Por ahí en el video que les comenté que estuve armando y que por eso me documenté bien del tema, López Obrador decía que habían detenido a algunos de los jóvenes porque habían tirado bombas Molotov y demás durante la toma de casetas del 18 de mayo, el 18 de mayo pasado.
Y sí, digo, si bien es cierto que uno no puede celebrar la violencia, pues también es cierto que el gobierno tuvo un año para atender las demandas de estos jóvenes, que pues recordemos el contexto de acoso, de asedio de las fuerzas policíacas y de los aparatos de seguridad del Estado en contra de estos grupos de pues de profesores, de integrantes del gremio magisterial, combativos en las regiones rurales y más pobres del país. Pues es una situación de todos los días que no justifica el uso de cosas como bombas Molotov, pero sí se entienden. O sea, son gente que constantemente han sido agredidos, acosados por la represión policíaca y del Estado. Y pues yo creo que de alguna manera pues el contexto en el que se desarrolla esa lucha pues amerita que a veces se tomen ciertas medidas que en el contexto urbano nos cuesta trabajo digerir y entender. Por ahí López Obrador pues estaba condenando este asunto de la supuesta violencia. Eh, Habrá que cuestionarlo y ver si opina lo mismo de los policías estatales aventando gases lacrimógenos, tratando de desalojar y de tomar la escuela normal rural de Mactumatzá, en Chiapas. Y por ahí hablaba también López Obrador como que desestimó las demandas de los estudiantes y dijo que había gente involucrada que estaba buscando negociar con el gobierno y demás para sacar raja política. Yo creo que esta es una de las peores caras que hemos visto a lo largo de la 4T, este desdén, sobre todo del presidente López Obrador, por algunos sectores populares que de alguna manera conforman parte de su base social o de sectores que muy probablemente votaron por él, y que pues les ha dado un portazo en las narices en casos como este. Recordemos que este asunto de los normalistas de Mactumatzá, Chiapas, no es un caso aislado, no es el único. A mí me tocó cubrir precisamente el caso este de la termoeléctrica de Huesca, donde asesinaron a Samir Flores, un luchador social, en un contexto similar de acoso, de represión, de violencia social que se vive en aquellas zonas, y que de alguna manera yo creo que yo de hecho pedí cubrir ese asunto. Justo cuando estaba empezando el sexenio de López Obrador, es este asunto. Ay. Es el reportaje que fue a hacer a Huesca después de que asesinaron a Samir Flores, cuando estaba toda una polémica de si se instalaba una termoeléctrica para abastecer de energía a Morelos y demás. Y es la peor versión que yo he visto de López Obrador en lo que va de la 4T, déspota, con arrebatos autoritarios, recriminándole a los campesinos de Morelos en el año de Zapata, porque además era el año de Zapata, y peleándose con los campesinos en donde creció Zapata en el año de Zapata, porque pues por la manera en que hicieron una consulta a modo para imponer el proyecto de la termoeléctrica, a pesar de que había mucha resistencia social, de gente que hablaba o tenía temor de que se contaminara el agua, del ruido que generaba, o sea, pues todas las molestias que ocasionan estos proyectos de infraestructura. Pues López Obrador se las pasó por el arco del triunfo, hizo una consulta a modo que generó muchas resistencias, y cuando los campesinos reclamaron, López Obrador, en un tono bastante déspota, dijo que ni con gritos ni sombrerazos lo iban a doblegar, y que el proyecto iba porque iba, ¿no? Yo creo que ese tipo de actitudes, digo ahora mucho más matizada y mucho más light con el tema de Macutzamá, pero pues es más o menos la misma actitud de López Obrador. O sea, yo no veo que haya cambiado mucho en el fondo. O sea, este desdén por las luchas sociales de hasta mero abajo, pues a mí me parece una situación bastante criticable.
y que creo que sí es de lo peorcito que hemos visto con la 4T, y que pasó más o menos lo mismo con algunos proyectos o algunos grupos que se han resistido al Tren Maya en la península de Yucatán. Entonces, ahí échenle ojo a este material que hemos estado preparando para este asunto. Y pues justo ahorita he estado viendo también lo que pasó en Hidalgo, cerca de Pachuca, donde un grupo de manifestantes estaban exigiendo mejores condiciones de algunos proyectos de obra pública para acceder a agua potable, etcétera, etcétera. Y resulta que hubo una brutal represión policial que ocasionó una persona asesinada. Aquí se ve en este video muy claramente como uno de los granaderos dispara a quemarropa a una distancia bastante corta contra un conglomerado de gente, porque no era el único manifestante que estaba ahí. El proyectil le da exactamente en la cabeza y asesinan de manera artera y brutal a un manifestante en Hidalgo. Obviamente ya se lanzaron una serie de críticas contra el gobernador Omar Fayad. Vemos ahí algunos conatos de bronca y de pleito entre policías y algunos de los manifestantes. Aquí está el momento. Este tema yo lo comento porque aquí, este es si lo logran ver, son imágenes bastante fuertes. Se recomienda discreción. Pero ahí se ve cuando lo derriban. Y las siguientes imágenes son bastante perturbadoras. Yo no las voy a pasar porque luego me van a censurar los videos y demás, porque es la persona asesinada tirada sobre el suelo en un charco de sangre con los policías de fondo. Es una imagen muy fuerte, con la humareda, los gases lacrimógenos ahí en medio. Vemos ahí los garrotazos que varios policías estaban dando contra manifestantes. Es decir, otro caso de represión a unos días de las elecciones intermedias. Falta ver cómo están esas reacciones. De hecho, esto ocurrió este martes pues en la mañana, al mediodía, y ahorita que es en la noche apenas estaba generando ruido en redes esta tarde. Yo todavía no estoy tan metido en el asunto, pero no quería pasarlo de largo porque creo que va a ser un tema que va a marcar pauta para los siguientes días. Y pues es terrible este escenario de represión brutal que estamos viendo, y que es una muestra de las tensiones sociales que hay actualmente en México. No solo es un gobierno morenista como el de Rutilio Escandón en Chiapas, sino también es un gobierno priista como el de Omar Fayad en Hidalgo, los que están reprimiendo a la gente. Es decir, a pesar de que el 2018 y el cambio de régimen político permitió liberar algo de la presión que se estaba acumulando en esa olla express, la olla sigue muy caliente. Estamos viendo efervescencia en el escenario electoral. Y pues lo mismo ha pasado con la violencia política contra varios candidatos, varios asesinatos de políticos, que si bien es cierto no se comparan con el nivel de matazón que hubo en 2018 para políticos y demás que están compitiendo en elecciones, pues siguen siendo niveles muy altos de violencia política, que hay que atender, porque hay muchos frentes abiertos y delicados que podrían traducirse en problemas de gobernabilidad si le vas acumulando ahí estas tensiones sociales, casos de represión policíaca, el choque entre los dos proyectos políticos que se están disputando el control del país, la guerra en medios de comunicación y redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bajo estas coordenadas, yo creo que se va a decidir buena parte de la discusión pública en las próximas semanas, y pues hay que ver en qué terminan las elecciones. Yo creo que pues al menos 3-4 estados por lo menos van a ser elecciones a gobernador muy reñidas, y falta ver todas las otras elecciones en donde no estamos viendo, porque en lugares como Chiapas, como Hidalgo, que no hay elecciones a gobernador, pues vemos que el clima político está caliente. A lo mejor no necesariamente que tenga que ver directamente con las elecciones en todos los casos, pero sí de manera indirecta es un factor que no podemos soslayar.
Eso se le puede convertir en una situación complicada a López Obrador si la disputa política recia después de las elecciones, pero mucho de eso, como les comenté en un principio, pues dependerá de qué tan cerrados están los resultados de las elecciones intermedias del próximo domingo, en donde yo creo que lo único que es más o menos seguro es que Morena va a mantener la mayoría simple en la Cámara de Diputados. Según hemos visto en todas las encuestas, no hemos visto variaciones importantes a lo largo de todo pues el periodo de campañas, y pues hay que ver en qué términos se produce este asunto, ¿no? Se va a poner intenso, vamos a ver qué pasa con las elecciones, y pues ya lo estaremos comentando por acá. Pero bueno, muchas gracias por sintonizar esta edición del podcast, que ahora salió un poco más breve que de costumbre. Que bueno, porque luego, para compensar luego los muchos minutos que nos hemos pasado, pero yo también ya ando un poco cansado. He andado dando muchas pláticas, me han estado buscando mucho últimamente para platicar de diversos temas. Lo mismo hablo de la política de Israel en Medio Oriente, que de criptomonedas, que de política interna mexicana y demás. Ahora los miércoles también voy a estar participando en una mesa de Rompeviento Televisión, ahí con Ernesto Ledesma y con Alberto Nájar, en Momentum. Pues ahí para que lo sintonicen, le echen ojo y me sigan la pista en redes sociales, donde estoy principalmente en Twitter, Manuel H. Borbolla, que ahí estoy dando la batalla de tiempo completo, digamos, y también en pues, los espacios en Facebook y en YouTube, con mi nombre completo, Manuel Hernández Borbolla. Ahí me encuentran en Facebook, en YouTube. Y aunque a veces trato de subir más o menos contenido parecido, como que cada red social tiene su propio lenguaje y es como muy difícil hacer un simple copy-paste, entonces a veces batallo, a veces subo unas cositas a Facebook que no subo a Twitter y viceversa. En YouTube pues son más los podcasts o entrevistas o cosas de estas. Entonces, para que me sigan en todas las redes, porque luego uno tiene muchos seguidores, o un número considerable de seguidores en Twitter, que pues quisiéramos que se distribuyera más parejito, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos. Leo todos los comentarios que me dejan por aquí en el canal de YouTube. Leo prácticamente todos los de Facebook. De repente por ahí se me va uno que otro, la verdad. En Twitter también leo bastante, pero pues afortunadamente cada vez son más. Y también, y desafortunadamente cada vez me cuesta un poquito más de trabajo estar metido de lleno en redes sociales, porque pues a qué hora va a trabajar uno y a qué hora va a investigar uno, y pues uno vive al día de su trabajo diario como obrero de la palabra y de la tecla y del periodismo, aunque a muchos les moleste que uno se asuma como periodista, ¿no? Porque hasta me estaban reclamando, tú que te sientes periodista. Digo, bueno, pues uno no en balde lleva casi 20 años en la profesión, ¿no? Entonces como que me dan risa los comentarios de algunos personajes que nada más porque tienen redes sociales ya se sienten con autoridad suficiente para decir qué es y qué no es periodismo. Pero bueno, más allá de todas esas discusiones, que les sea leve la jornada electoral, cuídense, sobre todo para la gente que va a salir a votar en zonas complicadas, estén atentos, obviamente sí ir a salir, no dejar que el miedo nos embargue ni cosas por el estilo. Es importante ejercer ese derecho ciudadano. Habrá quienes no quieran salir a votar, también es respetable su postura. Pero lo cierto es que en esta confrontación entre dos proyectos políticos, como lo es la Cuarta Transformación, frente al proyecto neoliberal aglutinado en el PRI-PAN-PRD, orquestados por Claudia X González, las cúpulas empresariales y demás, pues uno de los dos bandos va a ganar posiciones, el otro va a perder posiciones, y eso va a ser pues un factor interesante rumbo a la sucesión presidencial de 2024. Entonces también por eso no se debe tomar el tema tan a la ligera. Pero bueno, muchas gracias por sintonizar esta semana el podcast y nos vemos hasta la próxima. Chao.